Muy buenos días, Dios te continúe bendiciendo. Te hablo una vez más Samuel Lizardi, pastor en nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santa Rosa de Bayamón, compartiendo una semana más este culto digital, nuestro espacio de adoración en el cual queremos adorar juntos. Queremos alabar, adorar a nuestro Señor y queremos hacerlo en familia. Y es por eso que te pedimos que reúnas a todos en tu casa, que en la medida en que sea posible veamos todos el culto y disfrutemos de él a la misma vez y a la misma hora, que nos sentemos todos a la mesa en un mismo momento, a la cena del Señor, para que como pueblo adoremos, como si estuviéramos en el templo. Sabemos que en este momento no podemos aún, en el caso nuestro no podemos o no es responsable estar en el templo congregados, pero podemos recibir la misma bendición en nuestros hogares y podemos, aunque parece y es un gran reto, podemos seguir siendo comunidad de fe desde nuestros hogares, pero unidos todos en un mismo espíritu. Hoy tenemos un culto de adoración especial como siempre, porque tenemos la participación de varios hermanos y hermanas que hacen posible el que semana tras semana, y varios, ¿verdad? Hemos tenido distintas participaciones a través de todos estos domingos que hacen posible que todo este culto pueda llegar a nuestros hogares y podamos disfrutar todos juntos. Hoy tendremos a nuestra hermana Francine Wale a cargo de las devociones, nuestro hermano Joito o José Colón estará a cargo de la consagración de este espacio de adoración, la oración de consagración. Tendremos igualmente participación de nuestro ministerio de alabanza y adoración en un cántico y pasaremos luego a la proclamación de la palabra y sentarnos eventualmente en la mesa o a la mesa del Señor. Así que no dejes sueltos a los tuyos por el hogar, reúnanse todos, disfrutemos y estemos unidos en un mismo espíritu para adorar a nuestro Señor, igualmente recibir la palabra que Él tiene hoy para nosotros. Pasamos entonces a nuestras devociones. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar un domingo más, que nos podemos unir para adorar al Señor. Voy a leer la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 111. Y dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Qué hermoso es el Señor, aleluya. En esta mañana queremos sacar este tiempo para adorar su glorioso nombre, aleluya. Y le quiero pedir que haga esta oración de gratitud y consagración. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos hoy y vamos a disfrutar de nuestro culto de adoración y alabanza. Te damos gracias por un día más, Señor. Por favor, Señor, derrama sobre nuestro pastor, el Señor Samuel Lizardi, una bendición especial para que siempre nos guíe, Señor, y nos brinde de su conocimiento y nos traiga palabras, Señor. Señor, también te pido que bendigas a todas las personas que van a participar en este culto, a los músicos, a los cantores, Señor, y a todos los que de una forma u otra hacen posible que esto llegue a nuestros hogares, Señor. Permite que se difunda esta palabra, Padre mío, que vamos a recibir por todas las redes sociales, Señor, para que llegue a donde haga falta, Señor. Bendice, Señor, los hogares donde se reciba esta palabra, Padre mío, Señor. Es por tu Hijo que hemos orado, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. La segunda parte del Salmo 111 dice: El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones,
Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios temible, un Dios todopoderoso. Yo te quiero invitar en esta mañana que tú pruebes la alabanza, porque en la alabanza hay liberación. Dios habita en la alabanza. Así que ahí donde tú estás, en medio de tu sala, en tu cuarto, levanta tus manos y prueba la alabanza. Abre tu boca y proclama con este cántico su nombre. Proclama su poderío, su grandeza. Sabemos que este tiempo no ha sido fácil, la espera ha sido larga, pero sé que el Señor tiene para nosotros respuesta. Respiro y liberación vendrá de algún lado. Así que nosotros confiamos y nos agarramos del Señor y de sus promesas. Cantemos a Él. En el Salmo 91, versículo 4 dice: pues con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En estos momentos de tantos retos en nuestra vida, toma ese versículo y hazlo tuyo, porque bajo sus alas vas a estar seguro. Canta con nosotros en tu hogar. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón cuando te amo, Cristo, cuando te amo, cuando te amo, Cristo, cuando te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tu morada, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos siento seguridad. Cuando te amo, Cristo, cuando te amo, cuando te amo, Cristo, cuando te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, a la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi
mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Y hermoso es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y ya pasando a estos momentos de reflexión en la palabra, el pasado domingo estuvimos hablando del amor al prójimo, ese magno o ese mandamiento que yo le llamo supremo, donde nos dice o nos manda a Dios a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estuvimos hablando sobre eso desde una perspectiva de que es necesario amarnos a nosotros mismos, estar sanos nosotros mismos para poder amar a otros y mostrar ese amor de Dios a otros. Así que desde esa perspectiva lo atendimos, atándolo con la realidad que estamos viviendo en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos en términos de el tema del discrimen racial, de la indignación del pueblo, pero dijimos que si pretendemos ser una iglesia que pueda levantar efectivamente su voz y señalar el maltrato, el abuso, la opresión contra el pueblo, es necesario que estemos sanos nosotros mismos, que lo hagamos desde una perspectiva de amor, porque habiendo trabajado todas las cosas que nos corresponde trabajar a nosotros en nuestro ser, o permitirle a Dios entregar a sus pies todo aquello que hay que entregar para que Él haga la obra, solamente así podremos entonces efectivamente levantar la voz como iglesia, y el discurso que podremos proclamar será uno sí que señale el abuso, la opresión, la maldad, pero uno que esté permeado, dirigido por el amor de Cristo, y no un discurso que se torne igual al que levantan muchos, en el cual lo que se difunda sea odio, rencor. Así que desde esa perspectiva o tocando ese tema, ya hoy vamos a seguir hablando sobre el amor al prójimo, pero ya más desde un ángulo en términos de nuestras relaciones, el directamente amar al prójimo. Ya atendimos el asunto de amarnos a nosotros mismos, y hoy lo hacemos desde el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a estar leyendo en Apocalipsis 2, los versos del 1 al 5, y yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y es desde este texto que entonces queremos ya abordar el tema desde lo que es desde el interior de la iglesia, aquellas cosas que nosotros debemos trabajar en nuestras relaciones, en nuestra relación como hermanos, como prójimos. Al interior de la iglesia se trabaja desde ahí, pero igualmente es lo que reflejamos y lo que hacemos con todo aquel prójimo, que es todo aquel que me rodea. Así que vamos a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Apocalipsis 2, versos del 1 al 5. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son.
Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. El Señor añada bendición a su palabra. Y te decía que íbamos a hablar de el tema del amor al prójimo trabajándolo al interior de la iglesia. Y ya comenzando con este texto, yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, la versión más clásica, la que estamos acostumbrados, la Reina Valera, se refiere al primer amor. Muchos o aquellos que lleven quizá algunos años en la iglesia, aquellos que se han criado en el Evangelio, que mucho hemos escuchado esa frase, abandonaste el primer amor. Que mucho la hemos escuchado, pero que mucho también la hemos escuchado en una forma mal utilizada, mal interpretada. Que mucho se hablaba de era el primer amor. Lo decíamos a veces incluso hasta como si fuera algo normal, perder el primer amor. Se hacían comentarios cuando alguien venía a los caminos del Señor y estaba inquieto en esa lectura de la palabra, mucha oración, como decimos quizá en la calle, estaba bien fiebrú, y uno decía, o muchas personas decían, eso es que está en el primer amor, eso es normal, eso se le pasa después. Y lo cierto es que aquellos que llevamos unos añitos en el Evangelio nos levantamos de una forma u otra escuchando esta frase, el primer amor, el primer amor. Y cuando nosotros estudiamos la palabra y la abordamos de forma responsable, nos damos cuenta que quizás está muy distante a aquello que se nos pretendió enseñar. Y si nosotros pretendemos hablar de ese primer amor, aunque en la Nueva Traducción Viviente, pues en el verso 4 lo dice de forma mucho más clara, que ni me aman a mí, ni me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Para nosotros estudiarlo responsablemente, a mí me surgen tres preguntas. Y es que primero, y una va de la mano de la otra, si vamos a decir o si vamos a hablar de ese primer amor, pues primero, ¿qué es ese primer amor? Luego de eso yo tengo que preguntarme no solamente qué es ese primer amor, entonces, ¿cómo se pierde ese primer amor? Porque de eso es que está hablándome este texto aquí en la iglesia de Éfeso, que había perdido ese primer amor. Y por último, viene a mi mente también la otra pregunta, que es, entonces, una vez sé cuál es ese primer amor, una vez sé cómo se pierde ese primer amor, entonces me parece que es importante yo saber cómo lo recupero. Entonces, si es que Dios está demandando de nosotros que permanezcamos o que regresemos a ese primer amor. Y otra pregunta que me viene, que es parte de esa tercera pregunta, que te digo que es cómo lo recupero, pero también debemos preguntarnos si es que en algún momento lo tuve. Y me parece que a través de esta reflexión es bueno, es saludable que tú y yo vayamos haciéndonos esa pregunta. ¿Será que lo tuvimos alguna vez? Porque se dice que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Y es que probablemente hayan algunos, o habrán algunos que en ningún momento quizás lo han experimentado o lo han tenido. Vamos parte por parte en relación a este primer amor. Y es que mira, en el texto, la iglesia en Éfeso, es a quien Juan el Vidente, que es el escritor del Apocalipsis, Juan el Vidente le está llevando ese mensaje que es revelación y que se expresa de labios del Cordero para Juan el Vidente. Y él le lleva o le escribe este mensaje a la iglesia en Éfeso particularmente. Y es que la iglesia la está reprendiendo Dios mismo porque ha abandonado este primer amor o por falta de amor. Así que cuando lo vemos desde esta perspectiva, tenemos que entender que la iglesia en Éfeso entonces estaba en un problema de identidad.
podríamos decir una crisis de identidad. ¿Por qué? Pues mire, por la sencilla razón de que a raíz de lo que leímos en el texto, esta iglesia evidentemente en un momento era algo y por lo que estamos leyendo en este momento ya no lo es. Abandonó algo que era su identidad o que era una particularidad de ellos en un momento dado. Y eso, cuando tú y yo vemos esto y leemos el texto, tenemos que entender o quizá preguntarnos a nosotros mismos si esto nos ha ocurrido en alguna ocasión. ¿Cuántas veces quizás te has topado en la vida en donde te detienes de momento por X o Y circunstancia y tienes que mirar hacia atrás y de repente dices, wow, ¿en qué momento me convertí en lo que soy hoy? ¿En qué momento dejé de hacer con pasión y con amor lo que yo tanto disfrutaba? Quizá en qué momento comencé a hacer de forma mecánica aquello que yo realizaba con tanta pasión. Esas son preguntas de autorreflexión que deben venir a nuestras vidas, porque ciertamente todos, de una forma u otra, a veces nos envolvemos en el quehacer diario y hay cosas o transformaciones no necesariamente buenas que ocurren en nuestras vidas y que ciertamente uno se detiene usualmente y lamentablemente cuando algo anda mal, se detiene y uno empieza a hacer la introspección y en muchas ocasiones no logramos identificar en qué momento yo cambié para mal, en qué momento yo dejé de disfrutar lo que tanto yo disfrutaba hacer, en qué momento permití que X o Y relación se transformara de esta manera o se deteriorara de esta manera. Son preguntas que nos ocurren porque es parte de la realidad, o son situaciones que nos ocurren porque es parte de la realidad humana. Así que, ¿a qué se refiere, habiendo dicho esto, a qué se refiere esta frase del primer amor? Porque y es importante entenderlo, porque si vamos a hablar de ese primer amor, también tenemos que entender todo lo bueno que me dice de esta iglesia, de la iglesia en Éfeso. Y es que la iglesia parecía ser doctrinalmente sana, y lo acabamos de leer en el texto bíblico, a juzgar, ¿verdad? Por lo que leímos. Así que no parece ser, cuando Dios les demanda, les pide que regresen al primer amor que han abandonado, no parece ser que lo esté requiriendo Dios como un asunto de disciplinas espirituales que ellos deben seguir. En su versión original o en otra, dicho de otra forma en español, este texto dice que la iglesia perdió el amor que en un principio tenía. Y yo me detengo un poco aquí, porque nos estamos refiriendo particularmente a esto, al primer amor. Y no quiero pisar callos, ¿verdad? En el sentido de que muchos han interpretado toda la vida el primer amor, pues eso que dijimos al principio, leer mucho la palabra, orar, ayunar, la famosa BOA, Biblia, oración y ayuno. Pero el primer amor no se está refiriendo a esto. Esas disciplinas espirituales son parte de lo que yo tengo que hacer, importantes e indispensables. No me malentienda. Pero eso es parte de lo que yo tengo que hacer para mantener nutrida mi vida espiritual y mi relación con Dios. Pero el primer amor por el cual se está reprendiendo, que han perdido a la iglesia de Éfeso, no se refiere a eso, sino que se refiere a otra cosa que tenían en el principio y que ya hoy no tienen. Y uno dice, abandonaste ese amor que tenías en el principio. Y para eso yo tengo que ir, que lo estudiamos hace varios domingos, a esa iglesia naciente allí en Jerusalén, en Pentecostés, que está en el libro de los Hechos. Y uno dice, bueno, no necesariamente voy a ir al modelo de exactamente lo que ellos hacían, porque me parece que eso no es muy provechoso para nosotros hoy. Tenemos que ir a la esencia de lo que era la iglesia y entonces hacerlo conforme a la realidad y al contexto en el cual vivimos hoy.
Pero una de las cosas que yo leo allí en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 42, es que entre las muchas cosas que hacía la iglesia, hay una frase que a mí me parece el tuétano, me parece la esencia de aquello que en lo que permanecía la iglesia o cómo mostraban el amor. Y es que me usa una frase que me encanta, y es que ellos se mantenían en la comunión fraternal entre los creyentes. Óigame, la comunión es un concepto de mucha profundidad. El que los creyentes se mantenían en comunión fraternal día a día es algo que tú y yo debemos detenernos, pensarlo y reflexionar para ver si realmente estamos viviendo de esta forma. Así que me parece que nos queda claro ya que cuando Dios les requiere que regresen al primer amor, no lo está hablando o no lo está diciendo refiriéndose a la pureza doctrinal, sino más bien al amor entre los creyentes. De eso es que me está hablando este texto y no como un asunto doctrinal. Es posible que para algunos, cuando hablamos de esto en este sentido, se le derrumben algunos paradigmas sobre lo que es ese primer amor. Y por eso dije, no quiero pisar callos, no lo digo con respeto. Yo sé, yo fui uno que lo escuché toda la vida de pequeño. Depende en el lugar que usted se haya criado, si es que se levantó en el Evangelio o se crió en el Evangelio, pero no me está hablando de eso, me está hablando del amor entre los creyentes. Quiere decir entonces que ese reclamo de parte de Dios de regresar al primer amor sigue siendo uno que encuentra su base y su fundamento en ese mandamiento supremo del cual predicamos el pasado domingo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me está diciendo este texto entonces, o podemos ver por lo que ya hemos hablado, que estamos hablando perfectamente de lo mismo o exactamente de lo mismo. No es otra cosa que amar, que la capacidad o el poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora te dije que había una segunda pregunta, además de qué es este primer amor, y es que eso nos lleva, si la iglesia en Éfeso lo perdió, pero se veía doctrinalmente sana, eso nos lleva a preguntarnos cómo se pierde este primer amor entonces. Y es que la pregunta es más compleja o un poco más compleja de lo que puede parecer, porque usted dice, bueno, ¿cómo se pierde? Pues se dejaron de amar entre ellos. Sí, pero cuando lo tratamos de adaptar, cuando lo tratamos de encarnar en la realidad de nuestra vida de iglesia hoy, yo tengo que entender que es más complejo que eso, y es que ¿qué puede llevar a una iglesia o qué puede llevar a un creyente a abandonar ese primer amor, pero mientras continúa teniendo buenas obras, mientras continúa trabajando duro en la obra del Señor, mientras continúa perseverando y mientras continúa pudiendo identificar a los falsos apóstoles? Entendámoslo hoy como identificar o distinguir la doctrina sana y la doctrina no sana. Oiga, por eso es que le digo que esto es un poquito más complejo, porque esta iglesia había abandonado su primer amor. Sin embargo, todas estas obras o todos estos buenos actos y una iglesia doctrinalmente sana, por así llamarle, están destacados aquí en el texto. No es algo que me lo estoy inventando. Así que usted tiene que, o debemos todos, yo tengo también que preguntarme, caramba, o darme cuenta que entonces es posible perder abandonar ese primer amor mientras parece que le sigo sirviendo a Dios, mientras parece que sigo ocupado en la obra. Y es que cuando perdemos de vista, ya en relación a abandonar este primer amor, cuando nosotros perdemos de vista que la iglesia no es un fin en sí misma, sino que es el instrumento que nosotros utilizamos para alcanzar
y ayudar a nuestro prójimo con el mensaje del Evangelio, cuando nosotros perdemos eso de vista, nos desenfocamos, nos hemos desenfocado y definitivamente hemos abandonado el primer amor. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque te dije que cuando perdemos de vista que la iglesia no es un fin en sí misma, sino que es el instrumento que nosotros utilizamos para llevar ese mensaje del Evangelio. Cuidado, porque me estoy refiriendo aquí a la iglesia institucional, a la iglesia en su dimensión de institución y no a la iglesia en esa dimensión sagrada que es el cuerpo de Cristo y que es santo. Me refiero a la iglesia institucional. Es el mecanismo, es aquello que nosotros, y creamos reglamentos y creamos procedimientos y ponemos requisitos para participación. Sí, todo eso es necesario para el orden, para desarrollar un buen programa que tenga orden. Pero tú y yo no podemos perder de vista que en ese sentido, la iglesia institucional, repito, en ese sentido, es un instrumento y no un fin en sí mismo, porque la finalidad es alcanzar al prójimo con el mensaje del Evangelio, es ayudar al prójimo también con los principios y valores del Evangelio, es mostrar el amor de Cristo que mora en nosotros, que vive en nosotros, mostrárselo a los demás. Y en ese sentido estamos bien propensos, si nos desenfocamos, estamos bien propensos de perder ese primer amor. La iglesia en Éfeso posiblemente estaba tan preocupada en mantener la doctrina correcta, en lograr que las cosas en la iglesia se hicieran de acuerdo a la tradición, que se había olvidado del amor y la solidaridad por el hermano. Quizá habían olvidado que no es tan importante lo que hacemos en la iglesia, sino por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y esto va atado con el punto que te traje de perder el enfoque. Cuando en la iglesia perdemos también ese enfoque y estamos más ajetreados en ser guardianes de la doctrina, en ser guardianes o centinelas de la tradición, y olvidamos que lo que estamos haciendo siempre tenemos que tener presente el hecho de que no es tan importante lo que hacemos, sino para quién lo hacemos y por qué lo hacemos, empieza a desvirtuarse todo. Cada parte, cada rincón de nuestra iglesia empieza, y de la misión empieza a desvirtuarse. Mi amado hermano, tengamos siempre presente eso. Cuando lo entendemos, cuando entendemos por qué hago lo que hago en la obra del Señor, cuando entendemos para quién hago lo que hago, entonces se nos acaban los problemas del hermano o la hermana que no quiere trabajar porque no congenia bien con el pastor, el hermano o la hermana que no quiere servir porque simple y sencillamente no le cae bien el presidente de tal ministerio. Muchas disputas al interior de la iglesia que redundan en limitar el servicio que la iglesia le puede dar a una comunidad en necesidad. Muchas de esas disputas las podríamos evitar si cada uno de nosotros permanece enfocado en ese primer amor, en amar al prójimo como a mí mismo, y permanece enfocado entonces en por qué hago lo que hago y para quién lo hago. Esto me recuerda casos, y uno ha visto diferentes situaciones en la vida, particularmente dentro de la iglesia. Les dije que al criarse en la iglesia, pues uno ha visto unas cuantas cosas, por lo menos en el tiempo de vida que tengo, al menos el tiempo de conciencia o memoria que tengo. Y es que uno ve personas que suben afanadas al altar a cantar, a participar, a predicar, a orar, personas que trabajan en la iglesia con este ajetreo que prácticamente ni están respirando,
personas que quizá suben afanados a dirigir las devociones, a tener un devocional y cualquier otra área en la iglesia. Y tenemos entonces que detenernos, mis amados hermanos, y preguntarnos, ven acá, si me está ocurriendo eso, ¿habré perdido el enfoque de lo que estoy haciendo y por quién lo estoy haciendo? En el momento que para yo servir a Cristo lo tengo que hacer con coraje, lo tengo que hacer con pesadumbre en el corazón, amado hermano y hermana, yo creo que perdimos el enfoque, y eso nos puede pasar con más frecuencia de la que creemos. Y a mí me ha pasado. En el pasado me he visto sirviendo o entre comillas sirviendo a Dios, y la verdad es que lo tomaba ya como un trabajo, y no estoy hablando en la pastoral, estoy hablando en experiencias pasadas en mi vida. Pero uno tiene que detenerse y darse cuenta de que no, espérate, esto lo hago por amor y porque amo a Dios, y sirvo porque sé que tengo que servir y lo hago con el corazón, y esto tiene que ser de bendición a mi prójimo y es de bendición para mí. Si perdí ese enfoque, me tengo que detener. Si subo y hago ya de forma mecánica lo que estoy haciendo para el Señor, me tengo que detener también. Si estoy tocando un instrumento, cantando, predicando, recogiendo la basura en la iglesia, cerrando ventanas, todo, porque todo lo que hacemos en la obra del Señor es para gloria y honra suya. Todo cuanto se hace en la casa y en la obra del Señor, tengo que hacerlo con gozo. Y si no es así, si me está pesando más, o si no me doy cuenta que me pesa, pero lo estoy haciendo ya de forma mecánica, es necesario que yo me detenga, porque tengo entonces que ver si he perdido el enfoque, si he perdido el amor y la pasión con que yo solía hacer eso que hago. Me tengo que preguntar también una pregunta parecida a la que hicimos al inicio. ¿Será que lo he perdido, el amor y la pasión por lo que hago? ¿O será que alguna vez lo tuve? Porque es posible que siempre haya hecho lo que hago y jamás lo hice por amor y con pasión. Así que esa me parece que es una pregunta un poco más incómoda para nosotros mismos, pero uno de los ejercicios hermosos en la introspección, en reflexionar y mirarnos hacia adentro, es eso, es dejar que la palabra de Dios nos confronte, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios nos confronta con amor, y todo lo que tenemos que hacer es reconocer y pedirle a Dios que haga la obra en nosotros, y dejarlo que la haga, disponernos nosotros a que Él pueda realizar los cambios que tiene que realizar en nosotros. Y ya para terminar, para ir cerrando, entonces, si hemos hablado de qué es ese primer amor, cómo se pierde ese primer amor, entonces terminamos diciendo cómo lo recupero entonces. Y obviamente, si es que lo tuve alguna vez, ¿cómo recupero ese primer amor? Porque regresar al primer amor no puede ser volver a todo lo pasado, como quizá entendimos hace muchos años en distintas tradiciones. No es volver a todo lo pasado, como he dicho anteriormente, no es tomar literalmente el modelo de la iglesia naciente en el primer siglo, no es eso. Tampoco es, hermanos y hermanas, copiar estilos y dinámicas de otros grupos en donde tú creas que allí sí está el Espíritu de Dios, como dicen algunas personas. Tampoco es copiar estilos y modelos de hoy, de nuestro contexto real y nuestro tiempo de hoy, copiarlos así, como si nada, pretendiendo tener los mismos resultados que tienen en otro lugar. Y hago la salvedad también, aunque estoy a favor de copiar lo bueno y aquello que puede ser copiado en el contexto eclesial, en el contexto de la comunidad de fe en donde uno se encuentra, porque no todas las comunidades de fe son
iguales. Sí estoy a favor de eso, pero no se trata de volver a todos los estilos pasados, no se trata de estar copiando de aquella u otra iglesia que humanamente pensamos que le va mejor. Regresar a ese primer amor es retomar el entendimiento, es volver a esa mentalidad o a retomar ese entendimiento de que no es una opción servir a Cristo sin ocuparme de mi hermano. Y eso lo tengo que decir tajantemente. No es una opción servir a Cristo sin ocuparme de mi hermano, sin hacer lo que hacemos con amor y por amor. No es una opción servirle a Cristo sin amor y por amor. Eso tiene que estar presente, y ese es el tuétano, esa es la esencia de ese primer amor. Si no logramos recuperar y mantener ese amor entre todos y en todo lo que hacemos, seremos, mis amados hermanos, de todo menos una iglesia. Si nosotros perdemos o abandonamos ese amor los unos por los otros, y mire que hemos enfatizado a través de estas semanas ese amor entre nosotros mismos, ese amor con el prójimo, entre todos, todo el prójimo, ese amor los unos por los otros. Pero si nosotros perdemos eso, podremos creer estar en la buena doctrina, podremos estar fajado como dice el puertorriqueño, trabajando en la obra del Señor. Pero yo le tengo que anunciar que podremos ser muchas cosas, pero iglesia no somos. Para ser iglesia debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y aquello que mejor refleja a Cristo en mi vida ante los demás no es cuánto yo leo la Biblia, cuánto ayuno, cuánto oro o cuánto diezmo. Como te dije hace un rato, eso es importante y es parte esencial de las disciplinas espirituales. Pero para reflejar el amor de Cristo en mí, a otros, no lo puedo medir con esas disciplinas, porque lo que mejor refleja a Cristo en mi vida es que su amor en mí conduce la manera en que me relaciono con todo aquel que me rodea. El amor de Cristo en mí es aquello que guía toda relación o toda manera en que yo me relaciono con todos aquellos que están a mi alrededor. Que así nos ayude Dios, que así nos permita Dios como iglesia no abandonar jamás ese primer amor al que se refiere Dios, ese amar al prójimo, ese hacer las cosas con amor y por amor. Yo creo en una iglesia de Cristo que puede obrar de esta manera. Y desde esta palabra te invito hoy a que nos sentemos nuevamente a la mesa. Como acostumbramos decir, nos sentamos a la mesa en respuesta a la palabra que ha sido proclamada, permitiéndole a esa misma palabra proclamada que nos confronte con aquello que necesita cambiar en nuestras vidas, y permitiéndole a Dios que haga la obra. Y participamos de la mesa y lo hacemos de ella en comunión como acabamos o como acostumbro decir, en comunión con Dios, en comunión con mi prójimo y en comunión conmigo mismo. Es una bendición participar de la mesa, uno de nuestros 2 sacramentos, participar de esta forma de la mesa. Y te recordamos igualmente que es mesa abierta, porque es Cristo el que invita, y siendo Cristo quien invita, Él no excluyó a quien lo iba a negar ni a quien lo iba a entregar. Pero también te invitamos y te enfatizamos que es mesa de la cual participamos
únicamente si lo hacemos con plena capacidad o con pleno conocimiento y entendimiento de lo que estamos haciendo. Ese es el discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, en el cual recordamos, conmemoramos aquel sacrificio de amor que mostró Cristo por nosotros para salvación de nuestras vidas. Y siendo así, participamos de ella, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Comemos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Asimismo, tomó la copa, luego de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Él, tomamos de la copa. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él regrese por su iglesia. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por la bendición que es sentarnos a la mesa contigo. Gracias porque aún estando a la distancia, sentimos, mi Dios, que es un mismo espíritu quien nos une y que estamos como una sola familia en la fe, participando de este momento hermoso en el cual estamos los hermanos en comunión unos con otros, Señor. Queremos permanecer así en comunión fraternal, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, de cara a la palabra, Señor, que ha sido proclamada, o en respuesta a esta palabra proclamada, mi Dios, te suplicamos que la misma cale en nuestros corazones, Dios. Te suplicamos que nos ayudes a permanecer en ese primer amor que tú quieres para tu pueblo, mi Dios. Te suplicamos igualmente que si lo hemos perdido o si es que jamás vivimos en Él, mi Dios, te suplicamos que nos ayudes a reencontrarlo, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a abrazar esa forma de vivir, porque queremos vivir sirviéndote, pero queremos hacerlo con el corazón correcto. Queremos hacerlo en amor y por amor a ti, Señor. Queremos amar a nuestro prójimo, Señor. Queremos vivir en comunión con los demás, con nosotros mismos también, mi Dios, para poder amar a otros y en comunión contigo, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias por tu amor y por tu sacrificio en la cruz. Entregamos este culto de adoración en este momento, Padre, y te damos gracias porque nos has dirigido de principio a fin. Te damos gracias porque confiamos en que hubo bendición y palabra tuya a través de cada participación para cada uno de nuestros hermanos que ha sintonizado, Padre. Te damos gracias por cada hermano y hermana que tuvo a bien participar en este culto, Padre. Bendice igualmente de forma especial a cada uno de ellos. Derrama de tu amor y de tu paz sobre sus vidas y sus hogares, Señor. Sigue, Padre, cuidando de la iglesia, te suplico. Sigue ayudándonos, mi Dios, mostrándonos cómo ser iglesia en medio de las nuevas realidades, Señor, y preparándonos a sí mismo para que, llegado el momento en que nos volvamos a ver o a congregar físicamente, estemos listos, mi Dios, para continuar las distintas tareas, Señor, esa obra en amor y por amor que tenemos que llevar, Señor, de persona a persona, de persona en persona, mi Dios. Gracias, mi Dios, una vez más por tu iglesia y gracias por este hermoso espacio
de adoración, Señor. Derrama tu bendición y que esa misma bendición y dirección de tu Santo Espíritu nos acompañen hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, una vez más por habernos acompañado. Te invitamos nuevamente a que luego de haber visto este culto, igualmente compartas el enlace con tus familiares, amistades, conocidos que no estén bajo tu techo. Compártelos para que también puedan ser parte de estos momentos que son hermosos y necesarios para el alma, momentos de adoración a nuestro Dios. Gracias, les damos una vez más por sintonizarnos. Les esperamos el próximo domingo que tendremos un culto especial y ya ustedes podrán disfrutar de él. Y Dios mediante nos estaremos entonces viendo o transmitiendo nuevamente a las 10 de la mañana el próximo domingo. Les amamos en Cristo. Será hasta la próxima.